momento de la entrevista vamos a hablar sobre el adelanto de elecciones, un tema que está en debate no solamente en el Congreso, sino también por los ciudadanos. Y está con nosotros José Naupari, asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Elisa, por la invitación. ¿Nos podría comentar, por favor, ahora con respecto a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Ella presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para el adelanto de elecciones para en abril del 2024. En ese sentido, ¿cuál es el proceso que debe seguir? Claro, a ver, habría que recordar que nos encontramos ante una iniciativa de reforma constitucional. Las iniciativas de reforma constitucional, por ejemplo, no pueden ser dispensadas de envío a trámite de comisiones, con lo cual tendrías que derivarla a comisiones, que haya un periodo de estudio, dictamen, luego que haya una publicación de 7 días calendario de ese dictamen, luego el Consejo Directivo tendría que incluirla en agenda del Pleno, luego tendría que haber su debate, evidentemente, y tendría que haber una votación. Si superan los 66 y no llegan a los 87, tendría que haber un referéndum ratificatorio. Claro, porque estamos hablando de una reforma constitucional. Exacto. Y si llegas a los 87, o a 87 además, ahí el Congreso tiene dos opciones. O manda un referéndum ratificatorio o espera la siguiente legislatura. Sin embargo, acá hay una particularidad que no es menor. El tema de adelanto de elecciones ya cuenta con un dictamen de la Comisión de Constitución. Es más, el fin de semana que siguió este pleno extraordinario, el presidente del Congreso, el general Williams, anunció que el día de mañana el Pleno del Congreso podría estar ya debatiendo este dictamen de adelanto de elecciones. Ahora, habría que recordar que ese dictamen de adelanto de elecciones que aprobó la Comisión de Constitución y Reglamento en virtud de 2 iniciativas de reforma constitucional presentadas por congresistas apuntaban al 2023. El que ha presentado el Poder Ejecutivo apunta al 2024. ¿Qué es lo que podría pasar? Que en el marco del debate, si es que se da el día de mañana de esta iniciativa de reforma constitucional, podría alguien hacer suyo digamos, la fórmula normativa propuesta por el Poder Ejecutivo, plantearla como texto sustitutorio al presidente de la Comisión de Constitución y él, acogiendo ese texto sustitutorio, votarlo tranquilamente mañana, si es que nuevamente existe la voluntad política de efectivamente someterlo a debate en el Pleno el día de mañana. Pero entonces, ¿qué plazo se debería cumplir, sobre todo razonablemente, para que se cumpla con el cronograma? Claro, ahí viene un tema sumamente interesante. El cronograma, digamos, los grandes hitos del cronograma están en normas con rango de ley. Y Exacto. Lo que estamos debatiendo acá ahora es una iniciativa de reforma constitucional. De tal manera que podría darse el caso que la reforma constitucional, en tanto que la Constitución está en una posición jerárquica superior a la ley, podría terminar obligando a una adecuación al marco normativo legal. Pero una cosa es lo que podría resultar jurídicamente viable y otra cosa es lo que podría ser técnicamente posible, incluso en términos de legitimidad democrática. No por querer ajustar plazos podemos terminar socavando la representatividad, no solamente de quienes terminen ganando en esas elecciones generales adelantadas, sino incluso desde antes, de los propios candidatos y de las propias asociaciones políticas que podrían pasar. Porque recordemos que, producto de la CG 2021, varias asociaciones políticas perdieron su inscripción. Hay otras que están pendientes de calificación y que han pedido su inscripción con nuevas asociaciones políticas. Si tú adelantas elecciones, recordemos que el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que para participar tendrías que tener tu inscripción a la fecha de la convocatoria. Si adelantas, reduces el universo potencial de organizaciones políticas participantes en esas elecciones generales anticipadas. Ahora, tendría que ser, efectivamente, si hablamos de cuánto serían las elecciones, aproximadamente sería un año, tengo entendido, o 9 meses, 270 días. Claro, lo que ocurre es que entre la convocatoria del proceso electoral y la fecha de realización del acto electoral, nuevamente, esta legislación, esta norma con rango de ley pensada en elecciones de calendario fijo, efectivamente tiene que haber 270 días. Exacto. Pero no olvidemos que, nuevamente, pensando en situaciones de normalidad, el padrón electoral cierra 365 días antes, no 270, por ejemplo. Habría que recordar también que la denominada regla de modificabilidad de las leyes electorales prevista en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que tú solo puedes modificar las normas electorales hasta un año antes de la fecha de realización de las elecciones. Entonces, por eso es que no podemos hablar solamente de un año, sino incluso de un cachito más, para que haya un margen de tiempo en el cual pueda implementar algunas reformas antes de que justamente se cumpla ese año. Incluso un tiempo más si hablamos de las PASO, si son incluidas ahí, ¿cierto? Lo que ocurre es que en el tema de las PASO, igual, no puede haber PASO si es que no hay una elección convocada, eso es claro. Entonces, evidentemente, incluso si quisiera colocar una convocatoria de PASO antes de la convocatoria de la elección normal, tendríamos que estar hablando de elecciones de calendario fijo, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, en realidad, ahí hay varios matices que uno tendría que implementar. Adicionalmente, en el caso de las PASO, tendríamos que recordar que las candidaturas de las PASO están asociadas ¿a qué? A una exigencia de afiliación de un año antes de las elecciones primarias.
Claro. Entonces ya, si yo adelanto las elecciones de una manera tal, ¿quiénes van a postular? Si no he dado un periodo de tiempo suficiente como para que puedan algunos militantes cumplir con ese plazo. Ahora, volviendo con el tema anterior que usted estaba conversando, si no se llegaría a los 87 votos en las 2 legislaturas que se exigen, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estaría pasando en ese caso? Bueno, si no se llegan a los 87 votos, tendría que haber necesariamente un referéndum ratificatorio. Ahora, nuevamente, habría que precisar que incluso en el supuesto de que superasen los 87 votos, el Congreso podría tener discrecionalmente la posibilidad de decidir, pese a que llegue a los 87, voy a un referéndum ratificatorio. Recordemos que eso ocurrió, por ejemplo... Pese a que llegue a los 87, entonces en las 2 legislaturas, igualmente. No, a ver. Imagínate que este fin de semana, esta semana tienes más de 87 votos en primera votación. Ya. El Congreso tiene dos opciones, o me espero a la siguiente legislatura. Claro, que es el 1 de marzo, tengo entendido, ¿no? El 1 de abril de marzo, claro. ¿Podrían aprobar una resolución legislativa para adelantarla? Sí. Sí se podría hacer eso, entonces. Ojo, para adelantar, no crear una legislatura extraordinaria. Podrías eventualmente adelantar el inicio de la siguiente. Ajá, claro. Pero podría darse el caso también, como ocurrió justamente con las reformas que fueron a referéndum en el 2018, algunas de ellas al menos, que pese a que superaste los 87 votos en esa primera votación, la mandas a referéndum. Ahora, claro, en el 2018 hubo una cuestión de confianza del gabinete Villanueva de aquel entonces que conllevó, que entre comillas impulsó a que haya un referéndum ratificatorio independientemente del número de votos que se obtuviesen. Pero ciertamente, si yo tengo más de 87 votos, no tendría en principio por qué estar yendo a un referéndum ratificatorio. Pero si tengo más de 66 y menos de 87, sí, sin ir muy lejos. Recordemos que la bicameralidad ahorita está pendiente a reconsideración porque superó los 66 y no llegó a los 87. Exacto. Ahora, hay otro proyecto de ley también que presentó 2 congresistas, si mal no me equivoco, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la propuesta que se ha hecho en el Ejecutivo? Fundamentalmente en temas de tiempo, ¿no? Digamos, mientras que en el caso de estas 2 iniciativas legislativas que han generado justamente este dictamen de la Comisión de Constitución, apuntaban a que el periodo de mandato representativo de las autoridades electas en la CG 2021 termine en julio del 2023, el Poder Ejecutivo propone que sea en julio del 2024. Ahora, acá habría que hacer una precisión. El proyecto de ley de reforma constitucional que ha presentado el Ejecutivo de 5 paginitas solamente está incorporando la regla de hasta cuándo se da el periodo de mandato representativo. Es decir, lo único que está haciendo es acortar el periodo hasta el 2024. No está diciendo cuándo va a ser la convocatoria, no está planteando restablecer la reelección, no está planteando bicameralidad, no está planteando ninguna otra reforma política adicional más allá que ese recorte de mandato representativo. Ok, ahora también la presidenta ha señalado que previamente deberían realizarse ciertas reformas electorales. ¿Cuál es el plazo que se tendrá que llevar para adelantar esta iniciativa? Claro, nuevamente, si es que decidimos respetar este segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, tendrías a lo mucho, nuevamente, pensando en clave de elecciones en abril del 2024, tenías hasta abril del 2023. Claro. Ahora, podría darse el caso también, como ocurrió para la CG 2021, como ocurrió para el CRM 2022, que quieras incorporar disposiciones transitorias en la LOE para justamente establecer un plazo ad hoc de esta regla de modificabilidad para unas eventuales elecciones adelantadas. Ya ocurrió. Ahora, en esa línea entonces, ¿qué normas de reformas electorales cree usted que debería cambiarse, debería incluirse, retirarse de repente? Lo que ocurre es que hay varias reformas electorales que todavía no han tenido, o sea, no se ha podido evaluar su impacto, sea producto de la pandemia u otros factores. Por ejemplo, la que usted mencionaba, las denominadas PASO. Claro. Las PASO no se han aplicado todavía, no sabemos si son beneficiosas o son negativas, por ejemplo. Puedo derogar unas PASO que ni siquiera sé cuál va a ser su impacto. Ahora, respecto al tema de las causales de... Algunas de las causales de suspensión de organizaciones políticas, por ejemplo, porque no se adecúan al mínimo de comités o al mínimo de afiliaciones. Claro, hay que hacer, por ejemplo, un énfasis para que la ciudadanía entienda la diferencia entre unas elecciones internas y unas PASO, como usted dice que hasta el momento no se han realizado, por favor. Claro, una cosa, la selección de candidaturas puede llevarse a cabo bajo distintas modalidades. Puede ser un militante un voto, que es interna pura, porque son solo los afiliados. Pueden ser elecciones por delegados, no que hayan sido elegidos previamente dentro del partido, y sigue siendo elecciones internas, o puede ser elecciones primarias abiertas. Incluso las elecciones primarias abiertas podrían haber sido o facultativas, como era antes de la ley 3998, claro, o obligatorias, que es lo que propone la ley 3998, que se publicó la norma en agosto del 2019 y que todavía no se aplica. Pero, por ejemplo, ahí también tienes otras normas relacionadas, como te comentaba, respecto a la suspensión si es que yo no cumplo con los comités de funcionamiento permanente o el mínimo de afiliados. Si yo reduzco el mínimo de afiliados que establece actualmente la norma, deberían suspenderme. Ya debería haber un plazo de adecuación de los partidos que ya estaban inscritos antes de la adopción de esa ley, que salió en agosto. Ya, producto del COVID se suspendió el plazo de adecuación y hasta ahorita sigue suspendido. Ahora van a decir que es la quinta ola, seguro, ¿no? La quinta ola y suspendemos nuevamente. Entonces,
hay varias reformas que todavía no podemos medir su impacto. Entonces, sería responsable derogar o modificar normas que todavía no se han medido su impacto sin ir muy lejos, ¿no? Ni siquiera se estaba evaluando. Estamos a mitad del mandato, 2018-2022, y ya querían restablecer la relación de autoridades regionales y locales. Oye, un momentito, todavía ni siquiera se ha evaluado, ¿no? Entonces, en el caso de la prohibición de la relación de congresistas, tienen 2 años y medio, es suficiente, bueno, ni siquiera 2 años, es suficiente para evaluar qué tan beneficioso o qué tan negativo es la prohibición de la relación. Entonces, hay varios temitas ahí que creo que si van a quererse reformar, tendrían que evaluar el impacto que han tenido las reformas recientes y, desde luego, evaluar en primer lugar a qué queremos. Queremos pluralismo, queremos gobernabilidad, queremos transparencia, queremos igualdad en temas, por ejemplo, como financiamiento. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de sistema queremos? ¿Qué tipo de relaciones políticas queremos? Ahora, para finalizar, hay algunas voces, felizmente son pocas, que señalan que se deberían remover a las autoridades electorales, ¿no? Como bien dije, felizmente son pocas. ¿Cuáles serían la razón por la cual se está solicitando esto? Bueno, lamentablemente, pues creo que todavía que esa sensación, pese a que la denominada Comisión del Fraude no llegó a ningún buen puerto y que quedaron claramente establecido que al menos no hubo indicios razonables que quisieran creer que hubo un fraude en las elecciones generales, todavía hay ese nivel de ojeriza. Pero habría que recordar acá de manera enfática que legal y constitucionalmente el Congreso no puede remover autoridades. Y no solamente no puede, sino que no debería. ¿Por qué? Porque los congresistas, ¿de dónde provienen? De relaciones políticas. Los congresistas, ¿de dónde provienen? De una elección popular. ¿Y a quién está a cargo del ROP? El jurado. El jurado, exacto. Bueno, claro, es un órgano, pero igual termina estando a cargo del jurado como entidad. O sea, estaríamos apoyando una narrativa de fraude, se podría decir así. Bueno, fuera de fraude, no solamente fraude, sino de controlismo de los organismos electorales por parte de un órgano de naturaleza política. Y acá habría un tema que considerar. El Pleno del Jurado de Elecciones, claro, ejerce función normativa, sí, pero también ejerce, y sobre todo, función jurisdiccional. Y en la función jurisdiccional tienes que garantizar la independencia de cualquier poder político, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo si es que vas a tener el gato del defendedero, ¿no? Porque vas a tener a políticos que fueron en su momento candidatos y que representaron a partidos políticos tratando de, entre comillas, juzgar o pretender inhabilitar a aquel tribunal que resolvió las causas en las cuales ellos fueron parte. Entonces, ¿quién y bajo qué procedimientos se remueven a unas autoridades electorales? Bueno, en el caso de OMPE, efectivamente, si comete alguna falta grave el jefe nacional de la OMPE, o la jefa nacional en su momento, podría haberla, y como ya la hubo, tendría que ser la JNJ. Bueno, en el caso del presidente del jurado, en su momento, él sigue siendo juez supremo, y cuando eventualmente regrese a su cargo, podría eventualmente, ya cuando regrese al cargo del Poder Judicial, evaluarse su proceder, pero en principio hay que garantizar absolutamente la independencia, y no solo la imparcialidad, sino sobre todo la independencia del jurado. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos aclarado todas estas dudas aquí electorales. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, es momento entonces de ir nosotros a una pausa y retornamos.